Tailandia, conocida internacionalmente por sus playas, el Muay Thai, sus templos, la fruta tropical y sí, también esos pantalones de elefante. Pero si hay algo que realmente forma parte de la vida diaria de aquí, es la comida callejera. En Bangkok, comer en la calle no es solo algo turístico, es rutina, cultura, caos, sabor y supervivencia diaria. Hoy hemos venido al mercado de Wanglang, uno de esos mercados donde se mezcla la gente local, los puestos de toda la vida y algunos de los sabores más auténticos de la ciudad. Bienvenidos a Tsanggara TV y suscríbete, que aún es gratis. Tenemos aquí 1000 baht, esto en dólares serían 30 dólares, en euros serían 26 euros y estamos ahora mismo en Tailandia, en Bangkok. Hemos venido a ver el mercado de Wanglang. Hoy vamos a hacer un reto, se trata de cuántos platos diferentes podemos probar con 1000 baht, así que vamos allá. Wow, acabamos de bajar del taxi y aquí huele impresionante. Hay como una mezcla de olores, de fragancias. Es decir, que hay algunas calles que no me dan la misma impresión, pero nada más llegar aquí es muy agradable. Vamos a echar un vistazo. Vamos a empezar por el postre. Hay uno de los platos más conocidos aquí de Tailandia, que es el roti. Es como una especie de crepe que ahora mismo veréis. Vamos, tienen diferentes variedades. Vamos a probar, por supuesto, el original, que lleva leche condensada. Es como una especie de crepe que preparan. Y hay otras variedades. Este, por ejemplo, lleva durian. El que a mí me gusta mucho lleva Nutella. Otros llevan plátano, llevan frutas y demás. Vamos a pedirlo. Original roti one, please. Ellos tienen cambio. Hay muchas veces que vas a algún sitio y no tienen cambio. Siempre intenta llevar dinero más pequeño. Wow, wow, so good. Yo, man. ¿Qué te parece el espectáculo? 25 baht. Estamos hablando de 70 céntimos aproximadamente. Y ahora veréis, porque además está buenísimo. Wow, mira cómo se ha estirado la masa. Ay, mira, 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 mira. ¿Vale? Lo ha ido aplanando ahora. Y esto aquí lo va a hacer a la plancha. Thai tea? Oh, Thai tea 도 먹어야 되는데. Oh, nice. Okay. Tenemos aquí nuestro Thai tea, el té típico tailandés, y nuestro roti. Nos ha costado esto 25 baht y esto 35 baht. Vamos a ver qué tal lo hacen aquí. Oh, es una delicia. Es parecido al té, pero aquí he de decir que las bebidas son muy dulces. ¿Vale? Esto no se llevará una cantidad impresionante de azúcar, pero está muy rico. Y este, por fin, y mira el visual de este roti. Vamos a dar una probadita, ¿no? ¿Ves las diferentes capas que tiene? Que el chico ha preparado. Está gomoso, la capa de arriba está ligeramente crujiente, ha trabajado las diferentes texturas y no está muy dulce, ¿eh? Yo creía que iba a estar muy dulce, pero es porque me ha preguntado luego al final, ¿quieres que te ponga azúcar? Le he dicho que no. Con la capa que le ha puesto arriba de leche condensada va más que bien. Y esto es decir que si venís, lo tenéis que probar. Y vamos a continuar con lo siguiente. Me alucina que además justo al lado del chiringuito que tienen montado en la calle tengan como esta habitación para que se pueda probar. Lo he probado de otros sabores anteriormente, lo he probado de banana con Nutella, lo he probado de otras frutas y esta es la primera vez que pruebo el normal, el de leche condensada y la verdad es que está bastante rico. ¿Vale? Él se ha suscrito, tú también suscríbete. Si vienes a Tailandia, tienes que venir aquí, el mercado de Wanglang. ¡Kopun Kap! ¿Cuántas cosas que probar? Estamos ahora mismo en el mercado de Wanglang. Es un sitio conocido, pero los precios no son abusivos, no es nada exagerado. Está al mismo nivel y al mismo precio que las zonas más locales. Y es impresionante ver la variedad de cosas que probar y lo económico que es y lo rico que está. Y hay una parte que vale la pena mencionar y es que en Tailandia la gente come prácticamente en la calle. Aquí te sale mejor
comer en la calle que comprar los ingredientes y cocinarlos en tu casa. De hecho, hay muchas casas que no tienen cocina en casa. La gente aquí es muy simpática. Okay. Thank you. Wow. Esto nunca he sabido exactamente qué es lo que es, pero sé que algunos de estos están hechos con leche de coco y son muy típicos de aquí. Mainly is the banana. Mainly banana. Flour, rice flour. Rice flour. Yeah. This is jelly with coconut milk, right? Yeah. Yeah. Hi. Oh, can I try? Yeah, Thank yeah, you. yeah, yeah. Hot. Tiene como un ligero toque al red bean, es como una judía dulce, pero está riquísimo. Y coco. Nos acaba de costar esto, la segunda parte de nuestra aventura, 50 baht. Esto lo he probado en otros sitios anteriormente, pero hace mucho que no lo como y quería probarlo de este mercado. Mira la textura que tiene esto. Esto es como una gelatina con coco. Esto es impresionante. No está muy dulce y me sorprende, porque la comida tailandesa en general es bastante dulce. Le ponen mucho azúcar a la comida, pero esto es bastante ligero. Tiene un sabor muy natural, la verdad. Y vamos a probar el otro, que es el de banana con leche de coco también. ¡Wow! Este es bastante pastoso, también algo gelatinoso. Y el sabor dulce que tiene es natural. Es el sabor de la banana. Oh, este es mi favorito. Va cambiando el sabor conforme lo vas masticando. Brutal. Si vienes, este está bien, está ok, pero este de aquí es una locura, la mezcla de sabores en tu boca. Ok. Oh, it's true. Oh. Eso está buenísimo. Está ligeramente aceitoso, tiene un gusto dulce, pero es prácticamente arroz. Viene aquí con la judía dulce y esto está muy rico. La verdad, ¿cuándo va a terminar este mercado? Porque mires donde mires, en cada sitio venden una especialidad distinta. Boat noodle, 25 baht. Esto es algo que sí o sí tenemos que probar. El boat noodle, que son los fideos de barco, se llaman así porque cuando se comían aquí los vendían en el río, ¿vale? Iban como unos barquitos y los vendían desde el mismo barco. Entonces los cuencos son bastante chiquititos. Aquí sí que es normal que vengas a comer esto y que te comas 3, 4 o 5 cuencos. Vamos a echar un vistazo. Esto ya es otra cosa. Esto vale, señores y señores, 25 baht, 70 céntimos cada platito. Y hemos pedido dos, uno de cerdo y uno de ternera. Y esto está hecho con caldo concentrado. Vamos a probarlo. El caldo está bastante concentrado, tiene verduras frescas, crujientes, el fideo está gomoso, el sabor del caldo es entre salado, algo ácido, algo dulce. Puedes encontrar muchos sabores mezclados a la misma vez. Esto está brutal, ¿vale? Y aquí vamos a probar el segundo, que este es el de ternera. Esto que lleva aquí, eso es ajo. Eso está riquísimo y esto es muy barato. Venir a pasar la tarde con tus amigos y probar absolutamente todo. Todo lo que son fideos a mí me fascina. Y aquí en Tailandia la variedad que tienen de fideos es impresionante. Y estos de aquí son muy top. Estos también te lo tienes que poner en la nota de viaje para cuando vengas a Tailandia. Hemos probado ya 3 cosas y este es el dinero que nos falta. ¿Cuántos platos más podremos comer? Quédate hasta el final y dale al botón rojo de suscribir si todavía no lo has hecho. Y hay algo que me sorprende mucho de Tailandia y es que vas a ver aquí comiendo comida callejera a todo tipo de clase social. Sea que ganes 1.000 euros al mes o 100.000 euros o 1 millón, aquí todo el mundo come en la calle y yo pienso que es muy bonito. ¿Qué estoy viendo por aquí? Eso es la famosa fruta callejera de Tailandia. Y lo que más me fascina a mí es la piña. 50 baht. Ok. Open cup. Una de las cosas que más me gustan de Tailandia es poder comprar fruta por la calle. Y es que la fruta de Tailandia está buenísima. Y las dos variedades que más me gustan es la piña y la papaya. La papaya de aquí está dulce, dulce, se derrite en la boca. Y esto te cuesta 20 baht y 20 baht. Si no sabes cuánto es, te lo dejo aquí. Dulce, crujiente,
fresca. A mí me encanta que puedo llevar aquí un estilo de vida muy saludable, porque yo normalmente, como he comentado en otras partes, en otros vídeos, hago una sola comida al día, pero hay veces que voy por la calle y me apetece hidratarme y como fruta. Vamos a probar la papaya. ¡Qué color y qué sabor! Fruta de Tailandia, patrimonio de la humanidad. Mil baht se está haciendo difícil. Aquí la comida hay tantas cosas por probar, pero esto es un reto y me lo estoy tomando en serio. Así que, ¿qué es lo próximo? Pata de cerdo tailandés, khao kamu. Creo que se dice así. Me encanta. Khao kamu. Khao kamu. One egg and khao kamu. Kapunka. Señoras y señores, 60 baht. No llega a 2 euros. Y tenemos aquí un plato nutricionalmente completo y delicioso. No tienes una idea de lo rico que está esto. Voy a probar el de aquí, que tiene muy buena pinta. Uy, el cilantro. Y vamos a hacer un bocado que tenga un poquito de todo, ¿vale? Te ponen un poquito, el que no sepa lo que es khao kamu. Estos son patas de cerdo con codillo estofadas al estilo tailandés, ¿vale? Esto te lo ponen con arroz, te lo ponen con... Esto creo que es la planta de la mostaza y con huevo, ¿vale? Entonces vamos a poner que te lo ponen con bastante carne, lo visualmente atractivo que es este bocado. Esto está buenísimo. Me mudo a Tailandia. Solo por esto. No tienes ni idea de lo bueno que está. Y no tiene sentido el precio que puedes, por el que puedes comer esta comida tan rica. Yo voy a decirlo además que esta semana he pedido este plato como 4 o 5 veces. Esto es impresionante. Si vienes a Tailandia, este plato, por favor, pruébalo. Khao kamu. Esto es la felicidad. El que lo haya probado me entenderá. Tenemos toldo, pero estoy empezando a escuchar lluvia. Pues sí. En un momento se ha puesto a llover una barbaridad. Pero esto es Tailandia. Aquí puede llover en cualquier momento. A veces para, a veces continúa, a veces va más. Esto es la lotería. Nada nos va a parar, señoras y señores. Hoy tengo una misión. ¡Topunka! ¡Qué encantadora y qué dulce es la gente aquí! Nos han visto que me he ido a mojarme a buscar un paraguas y mira lo que han ido a buscar. Chicos, la gente está tan acostumbrada a esto que ni se inmuta. Están todos aquí relajándose, pues viendo caer la lluvia y esperando a que pase. Y nosotros aquí, los extranjeros parguelas, pues que no tenemos ni idea, vemos la lluvia y ¡oh!, nos volvemos locos. Lo que me alucina y me encanta es que a pesar de que esté cayendo toda la lluvia que está cayendo, están todos los chiringuitos funcionando con total normalidad. Esto de aquí es algo que sí o sí hay que probar. Vamos. Hemos entrado a un restaurante que estaba en el mismo callejón y mira qué vistas que tenemos aquí ahora mismo. No me digas que no es romántico esto. Este restaurante es un poquito más caro que las otras opciones que hemos encontrado en el mercado, pero el plato de aquí que vamos a probar es uno de los más conocidos y es el Crispy Pork, el cerdo crujiente con arroz. Así que nos permitimos porque tenemos bastante presupuesto y no sé si nos va a dar tiempo a utilizarlo todo. Vamos al siguiente bocado. Tiene una pinta tremenda. Supuestamente esto es bastante más caro que lo que encontramos en la calle y esto son 100 baht, son unos 3 euros aproximadamente, creo recordar. Lo primero es una preciosidad, lo segundo es cerdo rojo, red pork le llaman, cerdo crujiente, medio huevo y arroz, con un poquito, con una hojita de cilantro por encima. Y te dan aquí unas salsas para combinarlo todo con un poquito de sopa, que esto es una cosa que a mí me encanta, que es como una especie de cerdo adobado.
Me recuerda mucho al lomo adobado que tenemos en España, pero creo que esto lo hacen con otra parte del cerdo. Y está entre dulce, salado y combina muy bien con el arroz, que tiene un sabor muy neutro. El crispy pork, que esto lo fríen con la misma corteza y dentro se mantiene tierno y por fuera crujiente. No sé si se escucha, pero esto es súper crujiente por fuera. Vamos a probar la salsita, ¿no?, que nos ha puesto aquí. Muy especiada. Esto es para el cerdo crujiente. Esto, si venís a Tailandia, lo tenéis que probar. 100% recomendado. Crispy pork, red pork con arroz. Y comiendo esto con estas vistas, es una maravilla. Hemos hecho un descansito, parece que la lluvia ha dejado de caer y me he puesto aquí a hacer números. ¿Sabes cuánto dinero nos hemos gastado hoy? Hasta ahora, 3 horas sin parar de comer. Te estoy hablando de un 25% del presupuesto. Nos queda el 75%. Señoras y señores, si yo me gasto esto, probablemente o termine en urgencias o me voy de aquí a mi casa rodando. ¿Lograré llevar este desafío hasta el final? Quédate y lo comprobaremos. Y ahora hemos llegado a una de las partes que es la más amada, por lo menos por la gente de mi alrededor, y este es el famoso bubble tea. Y aún así este vale 19 baht. Vamos a probarlo. 29 baht, no son 19. Se no tiene nada que envidiarle al de otras cadenas. Esto está espectacular. 29 baht no vale ni 1 euro. Y esto está delicioso. Es que no me termino el dinero hoy. Vamos. Algo que tenéis que saber. Aquí son las 6 de la tarde y están empezando a cerrar los chiringuitos. Me queda todavía bastante dinero, estoy bastante lleno, pero estoy comprometido con esto, así que de aquí nos vamos al mercado nocturno. Todavía me queda mucho dinero que gastar y cruzar el río, porque el mercado próximo está en esa dirección. Y Awarat, 80 baht. Vamos a utilizar el presupuesto, ¿no? Ya que esto es lo que vamos a gastar hoy. No me digas que no te llevo de aventuras por ahí, ¿eh? Que íbamos a aparecer aquí de golpe en Bangkok comiendo comida callejera, porque esto es Changara TV. Aquí te traigo experiencias, viajes, comida, cultura, diversión. Y si no te has suscrito, te invito a que lo hagas. ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Qué bonito! Wat Arun. For passengers arriving here. En 13 años que llevo en contacto con Tailandia, es la primera vez que vengo aquí y no sé cómo no he venido antes. Tengo una ilusión tremenda. Estamos ya en Yaowarat, Chinatown, y esto que vemos aquí es impresionante. Cuando creíamos que terminaba el día, en realidad empieza la noche. Hay muchísimas cosas que probar. Esto visualmente es espectacular. No tengo palabras para describirlo. ¡Qué pasada! ¡Vamos! Estamos aquí por fin enfrente del Pad Thai. Yo diría que es el plato más conocido, famoso e identificativo de la cocina tailandesa. Esto es prácticamente conocido internacionalmente y es que fue impulsado por el gobierno en los años 30 y 40 como plato de identidad nacional. Vamos a dar una probadita y aquí nos han dado además, que por cierto esto nos ha costado unos 60 baht, que otra vez no llegan a ser ni siquiera 2 euros. Y aquí nos dan unos brotes de soja, nos dan unos puerritos, ¿no? Ajos tiernos creo que son. Aquí le podemos poner un poquito más de chile seco, cacahuetes triturados, le podemos poner azúcar, que personalmente no me gusta, o salsa de pescado, que para mí es un poco fuerte. Tiene un contraste de sabores, de colores, de texturas. Verduras frescas como es ajos tiernos, brotes de soja, fideos de arroz, huevo. Tiene un contraste de texturas gomoso, crujiente, fresco, dulce, salado, agrio. Y yo creo que esto no hay nadie al que no le pueda gustar. Símbolo identificativo nacional de Tailandia. Nos acaba de costar 80 baht, son unos 2 euros y pico. La siguiente parte de este recorrido es la patita de sepia. ¿Nos la ha preparado el amigo?
con salsa picante y con un mogollón de cilantro, que a mí el cilantro me flipa. Hay gente que dice que le sabe a jabón, pero ¿sabías que era por un gen diferente? Curioso. Nos lo ha preparado en estas brasas y vamos a darle una probadita. Flipante. Está súper rico. Gomoso. No sabe mucho a pescado. Hay otros sitios que no es fresco o no sé si no es de buena calidad. Este de aquí está muy rico. No huele nada. La salsa que han preparado aquí de chili pica. Ojo, tenerlo en cuenta. A mí el picante me encanta. Así que para mí esto no es nada. Pica bastante. Brutal. Continuamos al siguiente sitio. Puestos de comida callejera en la guía Michelin. Y si yo veo guía Michelin, me apunto. Este es el bestseller, lo que tienen aquí, que son fideos de cerdo. El plato vale 60 baht. Lo que te quiero decir es que por menos de 2 euros puedes disfrutar de un plato de la guía Michelin aquí en plena calle de Tailandia, en Bangkok. ¡Uf! ¿Qué pinta tiene esto? Y esto que tenemos aquí es ketchup. Y el fideo es esto, está enrollado y te viene con un mogollón de carne de cerdo dentro. Lleva el cerdo crujiente, lleva aquí, creo que es otras partes del cerdo, no sé qué es exactamente. Menos de 2 euros, señoras y señores, 60 baht de la guía Michelin. Vamos a probarlo antes de que se enfríe. El fideo está en su punto, está prácticamente al dente, ni muy pasado ni muy corto. El sabor del caldo está perfectamente equilibrado, con un aroma que no deja nada de sensación del intestino, sino un caldo súper fresco, con sabor a cerdo. Ya te puedes hacer a la idea que si está en la guía Michelin, aquí no se la juegan. Si vienes a Tailandia, tienes que venir sí o sí. No es broma, me voy a pedir otro. Me da igual, sé que hay mucho más que grabar, sé que ya he comido mucho, pero ese es el punto. Yo no me gusta exagerar, no me gusta decir mentiras. Este sitio de aquí, Guay Chop o Wan Pochana, no se andan con bromas. Voy a pedir otro, esto está brutal. Aloy Magma, Aloy Magma. Y literalmente han tardado 1 minuto en traerme otro plato. A la gente que no le gustan los olores fuertes, las salsas, ese tipo de cosas, esto es súper sencillo. En Corea hay una palabra que es kalkume y esto es muy kalkume. ¿Qué quiere decir eso? Sencillo, limpio y delicioso. Esto ha sido una experiencia impresionante. Vamos viendo el final a este vídeo, ya que nos quedan justo solamente 220 baht. Nos hemos venido arriba y estoy entre lleno, triste y contento. Continuamos. Me siento como en una película de Jean-Claude Van Damme. Yo creo que aquí las opciones que encuentras en el mercado de noche son cosas un poquito diferentes a las de mercado de día, cosas menos comunes. Aquí estamos en el barrio chino, en Chinatown, entonces aquí lo que hay son opciones muy diferentes, más adaptadas para el público extranjero. Yo creo que esto sería como las opciones que encontrarías en Myeongdong comparadas a las que encontrarías en un mercado más tradicional, que es como el que hemos estado viendo antes. Pero es muy interesante de ver todo, es muy colorido, huele muy rico. Me gusta mucho la experiencia. Estamos ante uno de los platos que no puede faltar si hablamos de comida callejera en Tailandia. Y esa es la ensalada de papaya. Como me esperaba, aquí es un poquito más cara que en otros sitios. Bueno, estamos ante otro de los platos más conocidos y famosos de Tailandia y esta es la ensalada de papaya verde. Esto es espectacular, ¿vale? Aquí vemos que hay una gran mezcla de ingredientes, hay desde papaya, hay cacahuetes, judías de estas verdes, hay lima, hay tomates, hay salsa de pescado, hay chile, porque esto es conocido también por picar mucho, y esto normalmente se acompaña con algún tipo de carne a la brasa. Hemos pedido pollo. ¿Por qué hemos pedido las alitas de pollo? Porque aquí es bastante más caro que en otros sitios. Si os habéis fijado, en el mercado que hemos ido de mañana es todo muy barato. ¿Por qué? Porque es un mercado bastante local. Hay algunos turistas, hay extranjeros, por supuesto, pero esto que podemos encontrar aquí en este mercado nocturno en Chinatown es una zona que solo hay turistas.
entonces todo va a ser un poquito más caro. Nos hemos ido al opuesto, de lo bastante más barato a lo algo más caro. Y vamos a darle una probadita a esto, ¿no? A mí me parece un plato súper saludable, súper rico. Sí que es cierto que le ponen bastante azúcar, pero le he dicho que me pongan un poquito menos. Me recuerda como al gazpacho español, al gazpacho andaluz, pero sin triturar, en versión tailandesa. ¿Por qué? Porque tienes esa mezcla de vegetales fresca que al mezclar en la boca tiene un sabor muy similar. Y esto es ideal tomarlo con esta carne, que es pollo a la brasa. ¿Qué nos ha costado todo esto? Ensalada de papaya son 100 baht, el pollo son 50 baht y esto en otros sitios lo puedes comer bastante más barato. Esto es uno de los platos que no te puedes perder si vienes a Tailandia. Y el desafío es que acabo de contar entre pitos y flautas 2 billetes de 20 y monedas sueltas me quedan algo más de 100 baht, si no son 100 baht exactamente. Y no sé cómo gastarme este dinero y me apetecía un postre algo dulce para terminar el día y acabo de encontrar a mi amigo que nos va a hacer aquí unos helados de coco. Hay aquí diferentes variedades y esto es algo que a mí me fascina. Mango and this one. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Oh, y me faltan... Me va a tocar añadir dinero. Ahora veréis cuando se hagan los helados, pero todo esto que hemos comido hoy han sido 26 euros, 30 dólares, 46.000 won, 1000 baht. ¿Qué te parece? ¿En tu país podrías comer esta cantidad de comida por este precio? Déjamelo en los comentarios. Oye, qué buena vibra hay aquí en las calles. El ambiente que hay es impresionante. He de confesar que este vídeo ha sido más difícil de grabar de lo que yo me imaginaba. Yo pensé que era mucho más fácil gastar ese dinero y no lo ha sido para nada. Aquí tenemos esta preciosidad de helado de coco con una especie de pasta, no sé si es o de judía, creo que es de judía, dulce. Y vamos a darle una probadita. Esto lo han hecho aquí, seguro. Muy ligero, esto sabe a prácticamente agua de coco con muy poquito azúcar. Tiene un dulce muy natural y muy agradable y muy ligero. Yo creo que cuando comes muchas cosas que te apetece algo así ligero, este es el postre ideal. ¡Wow! Y tiene como una especie de sirope abajo, creo que es castaña, o es como una especie de puré de castaña, según ponía ahí. Es castaña. Tiene un poquito de arroz inflado arriba. Es muy poco dulce, pero justo o ideal para acompañarlo o tomártelo de postre. A mí personalmente no me gustan los postres muy dulces. Y ahora vamos a probar al compañero que dicen que es el bestseller. Helado supuestamente de mango. Vamos a probarlo y ahora mismo te lo digo. Esto creo que tiene como una especie de... o de leche condensada o de leche de coco dulce. Creo que es la leche de coco dulce. Eso creo que es como el mango sticky rice. Entonces yo creo que lo que han hecho ha sido coger mangos muy maduros, triturarlos y congelarlos, porque esto es flipante. Y abajo, sí, esto es un mango sticky rice en helado. Abajo tiene el arroz, tiene el sticky rice y arriba el mango. Esto es impresionante. Muy equilibrado y con ese juego de textura. Señoras y señores, este es el street food de Tailandia. Variado, barato y delicioso. Familia, esto ha sido todo por hoy. Ha sido impresionante poder conocer la cultura y este lado local de Tailandia a través de su gastronomía. He podido también darme cuenta que gastar 1000 baht en comida es bastante difícil y es una experiencia impresionante porque la variedad de platos, la simpatía de la gente, los lugares tan bonitos son parte de la experiencia. Si estás planeando tu viaje a Tailandia, guárdate este vídeo, dale a suscribir si no lo has hecho hasta ahora y dime tu top 3 de cosas que te gustaría probar si vienes a Tailandia. Yo diría que para mí el top 3 sería el boat noodle, los fideos estos que me cabían en la palma de la mano. Número 2, la pata de la sepia, que aunque picaba mucho, la salsa era impresionante, estaba súper fresco. Y número 3, los fideos estos chinos enrollados de la guía Michelin, que han sido impresionantes. Si vienes aquí, anótatelo y visita estos sitios porque realmente valen la pena. Voy a estar haciendo más contenido como este, os mando todo mi cariño y todo mi entusiasmo desde Tailandia.
y nos vemos en el próximo episodio de Changara TV.